como les decía, me la dio el Señor hace como un mes y medio. Y esta palabra habla acerca del perdón. Habla acerca del perdón. ¿Alguien me podría decir con sus propias palabras qué es el perdón? Vamos a hacerlo un poco participativo. ¿Ok? Nidia. Lo que no le puedo dar a mi esposo. Hermana Lorena, con sus propias palabras, a ver, perdón. Cuando usted escucha la palabra perdón, ¿qué se le viene a la mente? No piense en un concepto, sino ¿qué se le viene a la mente cuando escucha perdón? ¿Cómo? Sí, sí trae paz el perdón. Ajá, muy bien. No tener ningún sentimiento negativo hacia además las otras personas. Ajá, también. Quitar cualquier resentimiento, es otra. ¿Qué otra cosa, Soler? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas perdón? Cuando alguien nos dice, ¿verdad? ¡Ay, perdón! Cuando alguien nos dice. Ajá. ¡Ay, perdón! Que nos dicen, ¿no? Sí. Que se te atravesó. Tranquilidad contigo mismo. Tranquilidad. Ajá. Clara. No quise lastimarte, ¿verdad? Ajá. Lili. Cuando escuchas perdón, ¿en qué piensas al escuchar la palabra perdón? Voy a olvidar lo que vi. Muy bien, Lili, muy bien, sí, es olvidar también la ofensa, ¿verdad? O el agravio que nos hicieron. Y allá por atrás, como no las conozco, no me sé sus nombres, alguien que me quiera decir que reciben cuando ustedes escuchan la palabra perdón. Estábamos comentando eso que dice dejar atrás esto. Ajá. Yo investigué un poquito nada más acerca de dónde venía esa palabra. Y esa palabra, perdón, viene del hebreo. Y las raíces son 3, que significan kapar, nasa y salash. Kapar significa cubrir, que sería como cubrir la falta, ¿verdad? Que todas más o menos estamos en lo mismo. Nasa, que significa llevar. Llevar significa quitar esa culpa, ¿verdad? Quitar ese peso. Y salash significa el acto en sí, lo que es perdonar. Pero este salash se recibe solamente de parte de Dios, este perdón que viene de parte de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él para recibir su perdón de pecado. En sí, eso es el concepto básico de lo que es la palabra perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 del 6 al 9. Y ¿saben qué, hermanas? Lo que yo recibí también de parte de Dios es que el perdón es un acto voluntario. Pero ese acto tiene que ser un acto ya sea de obediencia, de entrega y de fe en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué de obediencia? Porque cuando empezamos a caminar con Dios, Dios nos manda que perdonemos, ¿verdad? Que nos perdonemos unos a otros. Y de entrega, ¿por qué de entrega? Porque eso nos acerca más a Dios, nos hace libres. Y de fe, ¿por qué? Porque creemos que recibimos el perdón por medio de Dios, ¿verdad? Y que nosotros también perdonamos a aquel que nos hizo la ofensa. En Éxodo 34, del 6 al 9, vamos a leerlo. Dice: y pasando el Señor por delante de él, a ver, si es ese, ¿verdad? Éxodo 34, ajá. Y pasando el Señor delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y a la 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor,
he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Qué es una heredad? ¿Qué es una heredad, hermano? ¿Qué es una heredad, Claudia? Una posesión o algo que se recibe Así es. por alguien que te lo entrega a ti. Así es, eso es la heredad. Cuando nos acercamos a Dios, la mayoría de nosotros, cuando nos venimos a acercar al Señor, ha sido por necesidades personales, ¿verdad? Casi la mayoría ha sido porque o estábamos deprimidas, o pasamos una desilusión amorosa, o teníamos a alguien enfermo y necesitamos que oraran por esa persona, o díganme ejemplos, ¿por qué más venimos a los pies del Señor? Problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio, ¿qué más? Por enfermedad. Ajá, ya lo decíamos ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más nos acerca a Dios? Por ayudar a los hijos. Por los hijos. ¿Qué más, Joel? Por ayudar a tu prójimo. También, ¿verdad? Y a veces, y la mayoría de las veces en las mujeres, cuando venimos a Dios, es por la necesidad de sentirnos amadas, ¿verdad? Por sentirnos amadas, porque cuando venimos a Dios, lo primero que nos ofrece Dios, ¿qué es? Su amor, ¿verdad? Su amor, y con ese amor viene, ¿qué más? El perdón, ¿verdad? Y nos recibe y nos adopta como hijas, ¿verdad? Estábamos en esas condiciones, pero sé que independientemente de eso, por lo cual vinimos al Señor, cada una de nosotras, cada una de las que estamos aquí, o no sé si la mayoría, hemos experimentado eso exactamente, el perdón del Señor, que vinimos a Él y entendimos esa obra redentora que el Señor hizo, porque antes sí, de oídas escuchábamos y estábamos en la vida tradicional de decir, bueno, Jesús murió, todos somos sus hijos, resucitó y bla, 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 bla. Pero no hemos tenido un encuentro personal, directo con Dios, donde reconociéramos nosotros verdaderamente que éramos pecadoras y que necesitábamos y que teníamos ese vacío aquí que solamente el Señor lo podía llenar. Vamos a checar ahorita en la palabra de Dios varios conceptos. Quiero que abran su Biblia, todavía no lo vamos a leer, pero en Hechos 26, quiero que lo tengan ahí por favor. Hechos 26, 18. No sé si alguien se puede acercar con Mónica, con la Biblia, para que también ella pueda leer. Porque es la primera vez que nos acompaña. Le invitó su Heidi y no vino su Heidi. Mi invitada no ha llegado, ya me tiene desesperada. Digo, con la que iba a venir. Llegué yo y ella no llega. También. Ahí déjenle, ¿eh? En Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Cuando nos acercamos y venimos al Señor y nos recibe como hijas y aceptamos su perdón, su favor y su misericordia, aparte no solo de recibir ese favor y aparte no solo de recibir ese perdón, viene algo que nos cautiva. Bienvenidas. Llegaron justo a tiempo. Y como les decía, venimos al Señor y no solo recibimos ese perdón, sino que también ese mismo perdón que recibimos de parte de Él hace que nosotros quedemos como cautivadas o asombradas de eso que el Señor hizo con nosotros. Y por consecuencia, gracias a ese perdón, nos hacemos siervas de Dios. ¿Y qué es lo que hace una sierva? ¿Qué es lo que hace una sierva, Viri? Le sirven. ¿Cómo? Son las que sirven, para mí son las que sirven. Ajá. Viene del verbo servir, ¿verdad? Y una sierva está pegada ¿a quién? Al amo. Al amo, ¿verdad?
Entonces aquí nuestro amo ya no somos nosotras, ya no nos vamos a pertenecer nosotras, sino que venimos a pertenecer al señorío de Jesús. Si antes nos pertenecíamos a nosotras, ya no más, porque al venir al Señor venimos a ser sus siervas. ¿Por qué? Porque aceptamos esa obra redentora y por consecuencia vienen de nosotros como un agradecimiento, como un sentido de decir, Señor, aquí estoy, soy toda tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo eso que el Señor hizo con nosotros. Ahora, hermanas, el fruto de ese perdón, ¿cuál creen ustedes que sea? Una vez que Dios nos perdonó, una vez que entendimos esa obra redentora, ¿qué fruto espera el Señor de nosotros después de haberlo recibido y de haber aceptado ese perdón y de habernos entregado como sus siervos? ¿Qué fruto espera el Señor de nosotros? Que perdonemos a otros. Muy bien, Ana Laura. Ese es el fruto que quiere el Señor de nosotros. Que si ya recibimos al Señor, si ya entendimos su obra, si ya nos rendimos y nos entregamos, ahora por consecuencia Él va a esperar de nosotros también algo a cambio, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotras aprendamos a perdonar también a otros. Las consecuencias, hermanas, cuando nosotros no recibimos, no creemos y no aceptamos el perdón de los pecados, nos lleva a vivir una vida en condenación, en tristeza, en derrota, porque también esta es otra condición, que nos sentimos tan indignas y tan inmerecedoras que no queremos recibir el perdón de Dios. Esa es la otra contraparte de esto, ¿verdad? Que muchas veces, lo recibimos al principio, pero ya después viene eso otra vez, a querernos envolver y hacernos sentir indignas y que no merecemos ese perdón. Y empiezan los pensamientos a decirnos que no valemos nada, que mira qué estás haciendo, estás sola, no eres importante para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos que vienen y nos hacen sentir así. Que veníamos a Dios y nos hicieron sentir así y de repente otra vez viene eso y nos quiere volver a venir a aplastar. Pero el Señor quiere que vivamos en fe y que también eso lo echemos a un lado. Amén. Amén. Vamos a Hechos, que por favor le voy a pedir a Nidia, ¿traes Biblia, Nidia? Que lo lea por favor en Hechos 26-18. ¿Qué dice Nidia? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Amén. Nos da herencia el Señor y nos llama santificados, santificadas. Venimos a ser santificadas al recibir ese perdón en fe. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso al principio yo les decía que el perdón era un acto de obediencia, de fe y de ¿qué más? Y de entrega, ¿verdad? Entonces, en fe, nosotros creemos que Él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos de toda maldad, de cualquier error que hayamos hecho, de cualquier pecado, por más grande que parezca. Yo una vez me impacté mucho, porque estaba viendo en la televisión el testimonio de un super asesino. Había matado, no sé, como unas 20 personas, más o menos, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y yo decía, Señor, pero si esos son asesinatos, pero él hablaba de un verdadero encuentro que había tenido con Dios y cómo Dios, a él había recibido por la fe el perdón, dice, y aunque me maten, dice, yo sé que voy a estar con Dios. Yo me conmoví mucho porque dije, pues si es un asesino y ante nuestros ojos, ¿verdad que pudiéramos pensar que se merece la muerte? Pero Dios es fiel y justo
y Él es digno y Él tiene el corazón rebosando de amor y de misericordia. Entonces cuando entendí eso dije, Señor, perdóname, porque cualquier pecado, si sea de prostitución, sea de drogadicción, sea de alcoholismo, si nosotras no pasamos por eso, pasamos por otras cosas. Dios nos quitó la mentira, Dios nos quitó el egoísmo, algunas, la avaricia, la envidia, la codicia, ¿qué más? El chisme, ¿qué más? Celos, ¿verdad? Y esos pecados ante el Señor son de la misma magnitud. Qué increíble, pero son de la misma magnitud. O sea, no hay pecaditos y no hay pecadores. Ante el Señor el pecado es pecado. En Hebreos 10:17 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo también. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Qué impactante es esto, porque no solo el Señor nos perdona, sino que también olvida. O sea, dice el Señor, ven a mí, te limpio, te perdono, pero no me voy a volver a acordar más de lo que hiciste o de las faltas que hiciste en contra mía. No me voy a volver a acordar más. Y en Oseas 14:14, los que traigan Biblia, fíjense lo que dice 14:4, perdón. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice el Señor, yo te sanaré de tu rebelión, te amaré de pura gracia, porque mi ira se aparta de ti. El Señor nos ofrece su gracia, el Señor nos ofrece su sanidad, no solo el perdón. Ok, te voy a perdonar, pero aparte de perdonarte, voy a sanarte. Voy a sanarte. ¿Y qué va a hacer el Señor? No se va a acordar más. No se va a acordar más de nuestros pecados. En 1 de Juan 2:12 dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Damos gracias a Dios. Amén, ¿verdad? Damos gracias a Dios, porque todo esto, hermanas, se manifiesta en nuestras vidas al vivir en el Señor. Y aún teniendo un caminar con Él, como que a veces se nos olvida, como que a veces se nos olvida esta obra redentora que hizo el Señor con nosotros. Si nosotras, como hijas de Dios, no permanecemos sensibles a Dios, se nos olvida. Se nos olvida. Empezamos a probar otras cosas de Dios, empezamos a probar sus bendiciones, empezamos a probarlo, pero de repente como que se nos olvida eso que el Señor hizo con nosotros. Pero hoy el Señor nos quiere recordar que Él hizo una obra en nosotros, que Él quitó ese pecado. Si tú a veces sientes que ese pecado está ahí, viene y te condena, deséchalo. Deséchalo en el nombre de Jesús, porque Él ya vino a hacer una obra en ti. Él ya vino a hacer una obra en tu corazón. Y Él no quiere que estés más en condenación, ¿verdad? Entonces, ahora, la otra parte, hermanas, de esto que decíamos anteriormente, es que Dios quiere el fruto y ver el fruto de ese perdón. ¿Y cuál es ese fruto? Que perdonemos a otros. Sea quien sea lo que te hayan hecho, sea la derrota que hayas tenido. No sé, se me ocurre alguien que no te quiso pagar, que le prestaste 20,000 pesos y que nunca te pagó, un marido que te golpeó, que te maltrató. ¿Qué más? Un padre que te marcó con sus palabras, por su dureza. Una madre que quizá no te dio ese afecto que tú esperabas
y que al contrario, hacías algo y te decía que estaba mal. Una derrota en tu trabajo, un novio que te decepcionó, un hijo que te pagó mal, que te pagó como no esperabas. ¿Qué más? Muchísimas cosas más que pudiéramos estar mencionando aquí toda la noche. Pero el Señor me daba esta palabra, hermanos, porque aún en nosotras, sin darnos cuenta, hay falta de perdón en nuestro corazón. Y yo le pido al Señor que a cada una de las que estamos aquí, hoy el Señor nos muestre que ahí en el corazón, en lo más profundo, Él lo examine, que lo examine verdaderamente y saquemos hoy eso que nos trae consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Esto está tan tremendo, hermanos, que esas consecuencias impiden que nosotros como cristianos caminemos como Dios quiere. Impiden que como cristianas vivamos en victoria. Impiden que como cristianas ante cualquier cosita nos desarmemos. Impide muchísimas cosas. Impide la obra de Dios en nuestras vidas, así de sencillo. Impide que seamos felices. Impide que vivamos en sanidad. Impide que no hagamos las cosas como Dios nos pide que las hagamos. Y el Señor me mostraba, y lo digo porque me lo mostró a mí. Primeramente me lo mostró a mí. Si yo les estoy diciendo esto es porque primero me lo mostró a mí. Y yo decía que ya había perdonado, porque yo vengo de un padre que estaba casado y pues fui producto del adulterio, así como se oiga de feo, pero pues así son las cosas, ¿no? Y cuando yo vine a Dios, yo decía que lo había perdonado. Yo decía que había perdonado a mi padre, pero no. Hace como 1 mes y medio Dios me lo mostró. Dios me mostró que todavía ahí, en un rinconcito de mi corazón, no estaba eso sano al 100%, como Dios quería. Porque cada que tenía oportunidad de referirme de una manera negativa hacia Él, lo hacía. Entonces dije, Señor, me di cuenta, dije, Señor, no he perdonado. Cuando uno perdona, ¿qué decíamos al principio? Cuando uno perdona, cuando el Señor nos perdona, ¿qué hace el Señor con nosotros? Lo olvida. Lo olvida. ¿Y qué hace con nuestros pecados? Los que ya han leído esa parte de la Biblia, ¿qué hace el Señor con esos pecados? Los sepulta. ¿Por qué se sepulta una persona? Porque está muerta. Así el Señor toma esos pecados, los toma como nada inservible y no solo eso, los sepulta. ¿Y a dónde los arroja? A lo profundo del mar, dice la palabra de Dios. Y jamás se vuelve a acordar el Señor de lo que hicimos. Y lo más tremendo todavía, hermanas, de esto es que muchas veces, así como yo estaba en esa condición, Dios me dio la oportunidad de arrepentirme y de expresárselo a Él, a esa persona. Y sé que hoy el Señor está hablando a muchas de las que estamos aquí. Y sé que van a dar fruto de esta palabra, porque esta palabra se las está dando el Señor. Y el Señor está confrontando nuestros corazones. De verdad se los digo, en el amor de Dios se los digo. Y cuando tú te vas a dar cuenta que cuando verdaderamente perdonas, no vuelves a mencionar jamás lo que te hicieron. Jamás. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que olvidarnos y tenemos que sepultar. Así de la misma manera que el Señor hizo con nosotros, quiere el Señor que nosotros lo llevemos por obra,
de la misma manera. Yo creo que somos un tanto mentirosas porque decimos, es que sí, fíjate, mi vecina me dijo que yo era una mala cristiana y que, etcétera, etcétera, pero yo la perdoné y ya todo quedó atrás. Estás recordando, ahí está. No, es que mi esposo me dijo, pero yo ya lo perdoné. Es que mi esposo me maltrataba físicamente o verbalmente, pero yo ya lo perdoné. Es mentira, hermano, es mentira. Si nosotros constantemente estamos trayendo a la memoria esas cosas, es mentira, no hemos perdonado. Porque si verdaderamente hemos perdonado a aquel que nos ofendió, no vamos a estar atrayendo constantemente a la memoria las mismas cosas, ni nos vamos a jactar de que perdonamos, porque quien hace la obra es el Señor. Y así hoy el Señor verdaderamente quiere confrontarnos, hermanas, quiere confrontarnos a que saquemos de raíz eso que nos está haciendo estorbo para caminar con el Señor. Porque fíjense, no solamente nos daña emocionalmente, la falta de perdón está comprobado que causa muchas enfermedades. Y está comprobado, les voy a platicar una anécdota que tuve. Cuando estaba en Iztecali, pasábamos visita a los pacientes y estaba un anciano, ya tenía más de un mes, ¿no? Pues ya todos lo conocíamos, ¿no? Al viejito y todo. Y llegábamos y el doctor, ay, aquí está otra vez don José. Ay, don José, pues ¿cuándo se va a ir don José? Y un día me impactó mucho lo que dijo ese doctor. Dice, este hombre está esperando pedir perdón, o que alguien le pida perdón para que se pueda ir. Dice, porque la gente que se retiene, dice el doctor, es porque hizo cosas muy malas, dice, o porque espera, dice, que venga alguien a reconciliarse con él. Y me quedé yo bien impactada, dije, es verdad. A los días vinieron sus hijos y estuvieron llorando con él. Falleció como al siguiente día. Y no solo este es un ejemplo de muchos, pero la falta de perdón nos llena de amargura, de mucha amargura. Y la amargura no nos lleva a vivir esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de entrega que Dios demanda de nosotros. Aparte de estar con amargura en nuestro corazón, vienen muchísimas cosas más. Incluso, hermanas, la obesidad deriva de esos estados de ansiedad y de falta de perdón. Está comprobado también que hay ¿cómo les diré? Alteraciones psiquiátricas. La depresión, mucha gente que se deprime es porque, trae un trasfondo desde su infancia, desde su juventud tremendo. Estados de ansiedad. Y la más fuerte de todas, el cáncer. Muchos cánceres vienen de una vida con amargura, con rencor y falta de perdón. Suena bien fuerte, hermana, suena bien fuerte, pero dentro del pueblo de Dios hay gente que muere de cáncer. Y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo tus hijos pueden morir de cáncer? Yo siento que el cáncer es como una maldición que no puede llegar a los hijos de Dios. Y no va a llegar a los hijos de Dios. Siento eso, y siempre desde que lo vi en la universidad y desde que lo he visto a la gente sufrir por cáncer. Y muchos de ellos sufren
y mi hermana está aquí que es enfermera, sufren tremendamente. Mónica también es enfermera, ¿verdad, Mónica? Sufren de una manera bien triste. Claro, hay quienes el Señor tiene misericordia y no les permite pasar dolor, pero la mayoría pasan por dolor, y por dolor muy fuerte. Y yo creo que para nosotras no es el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que transforma las células. De tener tus células sanas, normales, se empieza a producir una transformación y no se explica de dónde viene esa transformación. Y está asociado a generaciones también, que si la abuelita tuvo, el tío, y al rato la mamá, y al rato la hermana, y al rato la sobrina, y es como una cadenita, como una cadenita. Y el Señor quiere que estemos sanas, hermanos. El Señor nos quiere ver sanas, levantadas, en gozo y en victoria. Amén. Amén. Y hoy, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Hoy Dios nos invita a llevar una vida en libertad. ¿Qué es la libertad? Es vivir de la manera en la que Dios quiere. ¿Qué se manifiesta en la libertad? Se manifiesta un espíritu de paz, un espíritu de gozo, un espíritu de confianza. A eso nos está invitando el Señor, a vivir una vida en verdadera libertad. Así como yo lo experimenté, que no sabía y que no me había dado cuenta, pero que el Señor escarbó y escarbó y escarbó hasta llegar a ese punto. Y el Señor me hizo libre. Y hoy puedo compartir esta palabra para que esa misma obra el Señor la haga en cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero que abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 13. Lo que nos conquistó del Señor, hermanos, fue su amor. Y por ese amor, hermanos, nosotros vamos a perdonar. Por ese amor, nosotras vamos a dar ese fruto que el Señor espera de nosotras. 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7. Y lo vamos a leer juntas para declararlo en fe sobre nuestras vidas. Que ese amor del Señor, el amor que nos conquistó, nos va a hacer vencer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Señor, yo sé que tu amor es sufrido, Padre. Yo quiero declarar, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, que por ese amor, Señor, que tú derramaste en nosotros, Señor, no somos más, Señor, unas mujeres con envidia, Señor. Que no somos más, Señor, mujeres jactanciosas, Señor. Que no nos envanecemos, que no hacemos nada indebido, Señor. Que no buscamos nuestro propio beneficio, Señor. Que no nos irritamos, Señor. Y sobre todo, Señor, que no guardamos rencor, Señor. Que no guardamos rencor, Señor. Que no nos gozamos, Señor, en la injusticia, mas nos gozamos, Señor, en la verdad. Que lo sufrimos todo por causa de ti, Señor. Que lo sufrimos todo, Señor, por causa de tu nombre, Señor. Que todo lo esperamos, Señor, y que todo lo soportamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si quieres pasar, hermano, quiero que oremos. Y quiero pedirte que si quieres pasar, por favor, lo hagas. Hazlo. Porque aunque tú pienses que esa obra ya la hizo el Señor, yo sé que ahí hay algo.
yo sé que hay algo y quiero orar por ti. Y que no te dé vergüenza, porque estamos puras mujeres. Pasa aquí enfrente, quiero orar por ti.